La calma que había dominado el Valle Salvaje durante semanas era engañosa. Después de múltiples confrontaciones con Horizonte y pruebas impuestas por Origen, parecía que el sistema finalmente respiraba. Pero en el mundo de las estructuras globales, la calma suele ser la antesala del impacto. Todo comienza con una anomalía. Gael detecta un patrón extraño en la red descentralizada. Miles de cuentas nuevas están replicando el manifiesto del Valle, palabra por palabra. No hay cambios, no hay adaptaciones locales, solo copia exacta, masiva y sincronizada. No es apoyo orgánico, es automatización estratégica. Adriana siente el peligro antes de que los números lo confirmen. Si alguien controla la narrativa perfecta, puede destruirnos con ella. En cuestión de horas, el manifiesto del Valle se convierte en tendencia mundial. Influencers, analistas y líderes de opinión comienzan a citarlo sin comprender su contexto. El mensaje pierde profundidad y se convierte en eslogan superficial. Pero lo más inquietante llega después. Una versión alterada del manifiesto aparece en circulación, sutilmente modificada. 3 frases cambiadas. 3 conceptos distorsionados que convierten la filosofía de libertad responsable en un discurso de ruptura institucional. La manipulación es casi invisible. Gael rastrea el origen. No es Horizonte, no es Origen, es algo nuevo, una red llamada Nexo 9, sin rostro, sin liderazgo visible, solo amplificación masiva y coordinación impecable. Mientras el mundo debate si el Valle promueve transformación o desestabilización, gobiernos comienzan a cuestionar oficialmente la expansión de las comunidades descentralizadas. El debate ya no es ideológico, es legal. Adriana convoca reunión urgente del Consejo Ético Global. Algunos proponen desmentir públicamente y atacar a Nexo 9, otros sugieren ignorarlos para no amplificar la narrativa. Pero Adriana propone algo inesperado: transparencia total. Transmitirán en vivo el proceso completo de revisión del manifiesto original, mostrando cada línea, cada intención y cada corrección histórica. Es arriesgado, porque implica abrir vulnerabilidades. La transmisión comienza. Millones conectados. Gael presenta pruebas técnicas de manipulación digital. Expertos independientes invitados validan los datos en tiempo real. El Valle no se defiende atacando, se defiende mostrando. El efecto es poderoso. Pero Nexo 9 responde con algo más peligroso. Publica información personal de algunos coordinadores jóvenes de comunidades emergentes. No datos críticos, pero suficiente para intimidar. La tensión sube. En una escena intensa, una líder comunitaria de 23 años recibe amenazas directas y decide anunciar que se retira del movimiento para proteger a su familia. El golpe emocional es fuerte. El Valle siempre se presentó como red de protección colectiva. Adriana viaja personalmente para hablar con ella. No le pide que regrese. Le dice: la libertad también incluye la decisión de salir. Ese gesto humano cambia el tono interno. Mientras tanto, Gael descubre que Nexo 9 no busca destruir al Valle, busca forzarlo a radicalizarse. Cada provocación intenta empujarlos a una reacción impulsiva que justifique intervención externa. El Valle no cae en la trampa. En lugar de confrontar, lanzan una iniciativa global inesperada, un programa abierto de formación cívica y ética digital gratuito para cualquier comunidad, incluso para críticos. La narrativa cambia nuevamente. Analistas comienzan a señalar que el Valle está madurando en vez de polarizarse. Pero justo cuando parece que la crisis se estabiliza, un mensaje cifrado llega a Adriana. Solo una línea. Superaron la prueba de reacción. Ahora viene la prueba de identidad. No está firmado. Gael intenta rastrearlo. La señal se dispersa en múltiples nodos. En la última escena vemos algo inquietante. Nexo 9 no es un enemigo externo tradicional. Está compuesto por jóvenes que alguna vez participaron en comunidades del Valle y se sintieron decepcionados por decisiones estratégicas basadas. No buscan poder corporativo, buscan coherencia absoluta. La amenaza ahora no es control externo, es purizo interno. La cámara se aleja mostrando foros digitales ardiendo en debate mientras el nombre Valle Salvaje vuelve a ser tendencia mundial. Frase final en pantalla. Cuando una idea se vuelve viral, deja de pertenecerte. La frase final del mensaje anónimo no era amenaza, era diagnóstico. La prueba de identidad. Durante días, el Valle Salvaje no enfrenta ataques externos, enfrenta silencio. Un silencio pesado que se siente más peligroso que cualquier ofensiva digital.
Nexo 9 deja de manipular documentos, deja de filtrar información. Solo hace una cosa: invita públicamente a un debate global abierto, sin edición, sin moderadores del Valle, sin filtros. Tema: ¿el Valle Salvaje sigue siendo fiel a su origen? La invitación se vuelve viral en cuestión de horas. Adriana entiende la jugada inmediatamente. Si rechazan el debate, parecerán cerrados. Si aceptan, exponen grietas internas en vivo. Gael propone algo radical: aceptar, pero sin estructura jerárquica, que el consejo no hable primero, que hablen las comunidades. El día del debate llega, millones conectados. El primer portavoz de Nexo 9 no ataca con odio, habla con decepción. Expone decisiones pasadas donde el Valle negoció con actores institucionales para proteger comunidades vulnerables. No fue traición, dice, pero tampoco fue pureza. El chat global se divide. Algunos defienden la estrategia, otros sienten que el ideal inicial se diluyó. Adriana escucha, no interrumpe. Cuando finalmente toma la palabra, no justifica, no se victimiza. Dice algo que descoloca incluso a Gael. El Valle nunca prometió perfección, prometió aprendizaje colectivo. Silencio absoluto. Pero Nexo 9 no termina ahí. Presentan una propuesta concreta, un referéndum global interno, una votación abierta donde cada comunidad afiliada decida si el Valle debe radicalizar su independencia total de cualquier estructura institucional, mantener el modelo actual de diálogo estratégico, redefinir completamente su estructura de liderazgo. Es la jugada más peligrosa hasta ahora, porque pone el poder real en la base. Gael siente el riesgo de fragmentación. Si gana la opción radical, podrían perder legitimidad internacional. Si gana la opción moderada, Nexo 9 podría escindirse formalmente. Adriana acepta el referéndum. Durante 7 días el mundo observa. Medios globales cubren el proceso como si fuera una elección presidencial. Analistas hablan del primer experimento de gobernanza descentralizada masiva en tiempo real. El Valle se convierte en tendencia mundial. Pero la presión psicológica es brutal. Comunidades jóvenes reciben campañas intensas de persuasión. Viejos miembros temen perder la esencia original. Incluso dentro del consejo hay desacuerdos tensos. En una escena íntima, Gael confiesa su mayor miedo. ¿Y si el Valle decide algo que no podemos sostener? Adriana responde: entonces el Valle habrá elegido. Y eso también es coherencia. El día final llega. La votación cierra. El resultado aparece en pantalla global. Opción 1. Radicalización total. 27%. Opción 2. Modelo actual. 31%. Opción 3. Redefinición estructural. 42%. El Valle no quiere ruptura. Quiere transformación. La tercera opción implica algo histórico: disolver la figura central visible de liderazgo y reemplazarla por un sistema rotativo completamente anónimo, donde ningún rostro represente permanentemente al movimiento. Eso significa: Adriana deja de ser el símbolo oficial. El impacto emocional es enorme. En la transmisión final, ella anuncia la transición sin dramatismo. No hay lágrimas, hay convicción. Si el Valle depende de una persona, entonces nunca fue verdaderamente libre. Nexo 9 no celebra, se integra al nuevo sistema. Pero justo cuando la transición comienza, un informe confidencial llega a Gael. Horizonte Global acaba de clasificar oficialmente al Valle como estructura impredecible de influencia social. Eso activa protocolos de vigilancia avanzada. El Valle ahora es legítimo internamente, pero bajo observación externa permanente. Última escena. Adriana camina sola por el centro del Valle mientras los sistemas se reconfiguran. Las pantallas ya no muestran su rostro, muestran nodos interconectados sin jerarquía visible. Gael la alcanza y pregunta: ¿y ahora? Ella mira el horizonte y responde: ahora el Valle es más fuerte.
Pero nosotros somos más vulnerables. La cámara se eleva mostrando miles de luces encendiéndose simultáneamente en distintas partes del mundo. Frase final en pantalla. Cuando una revolución madura, deja de necesitar héroes. La transición al sistema rotativo anónimo comenzó con una sensación extraña en todo el Valle Salvaje. No había rostro visible, no había figura central, solo nodos encendidos en una red que ahora funcionaba sin símbolo humano permanente. Pero esa misma ausencia comenzó a generar algo inesperado, incertidumbre emocional. Porque durante años, incluso en la descentralización, Adriana había sido punto de referencia, y ahora, el Valle debía probar que podía sostener coherencia sin identidad visible. Mientras tanto, Horizonte Global activó protocolos de vigilancia avanzada, clasificando oficialmente al Valle como estructura impredecible de influencia social, lo que permitió monitoreo financiero, análisis de comunicaciones públicas y presión indirecta sobre comunidades aliadas. No era ataque frontal, era asfixia lenta, y Gael lo entendió al instante. No buscan destruirnos rápido, buscan agotarnos, dijo en una reunión privada con el nuevo núcleo rotativo, que aún se estaba adaptando al modelo sin jerarquía fija. Pero el verdadero golpe llegó cuando el sistema detectó una anomalía interna. Alguien dentro del nuevo esquema anónimo estaba filtrando patrones de rotación, no identidades exactas, pero sí tiempos y ciclos estratégicos, suficiente para que actores externos anticiparan decisiones del Consejo antes de que fueran anunciadas. El problema no era solo técnico, era psicológico. Porque si el sistema anónimo era vulnerable tan pronto, la narrativa de Nexo 9 sobre la necesidad de coherencia absoluta podría resurgir con fuerza. Adriana, ahora oficialmente sin cargo visible, propuso algo inesperado: someter también el sistema rotativo a auditoría pública en tiempo real, incluso si eso exponía fallas tempranas. Gael dudó. Abrir vulnerabilidades tan pronto podía interpretarse como debilidad estructural, pero ella insistió. La única manera de blindar confianza es mostrando cómo corregimos errores. Mientras la auditoría comenzaba, una noticia internacional explotó en medios financieros. Varios inversionistas estratégicos vinculados indirectamente a Horizonte estaban presionando gobiernos para regular cualquier red descentralizada que superara cierto umbral de influencia comunitaria. En términos prácticos, el Valle podría ser obligado a registrarse como entidad formal global, algo que destruiría su naturaleza distribuida. La presión externa coincidió peligrosamente con la crisis interna de filtraciones, creando el escenario perfecto para fractura. Y como si el destino quisiera tensar aún más la cuerda, Nexo 9 reapareció con un comunicado breve pero contundente. La identidad colectiva no puede sobrevivir si teme a la transparencia total. El mensaje encendió nuevamente debates en foros globales. Algunos pedían exponer completamente cada decisión estratégica. Otros advertían que transparencia sin protección era suicidio táctico. El nuevo Consejo Rotativo convocó sesión extraordinaria, y por primera vez desde la transición, la discusión fue caótica. Sin liderazgo central, la toma de decisión se volvió más lenta y emocional. Gael observó en silencio hasta que finalmente intervino, proponiendo una medida radical: dividir temporalmente la red en 3 capas operativas independientes, una pública, una estratégica y una de contingencia invisible, de modo que incluso si una capa era comprometida, las otras pudieran sostener estabilidad. La propuesta generó tensión, porque implicaba aceptar que el ideal de transparencia total tenía límites prácticos. Mientras deliberaban, la auditoría reveló aún más inquietante: la filtración no provenía de traición consciente, sino de un error en el algoritmo de rotación que dejaba patrones matemáticos predecibles. No había infiltrado humano, había vulnerabilidad técnica. El alivio fue parcial, pero la lección fue brutal. Incluso los sistemas diseñados para ser incorruptibles contienen grietas. Adriana, mirando los datos proyectados, entendió que la prueba de identidad no era ideológica, sino estructural. El Valle debía decidir si quería ser símbolo perfecto o sistema resiliente imperfecto. La votación interna del Consejo fue histórica y tensa. Aprobaron la división en capas con mayoría ajustada. Inmediatamente comenzaron a reconfigurar la arquitectura digital, mientras comunicaban públicamente que el modelo estaba evolucionando para resistir presiones regulatorias globales. La narrativa mediática cambió otra vez. Algunos titulares hablaban de sofisticación madura, otros insinuaban paranoia organizativa.
Pero lo más inesperado ocurrió horas después. Un grupo de jóvenes comunidades emergentes envió un mensaje colectivo de apoyo, declarando que por primera vez sentían que el Valle no estaba defendiendo una imagen, sino protegiendo un proceso. Esa declaración viralizó con el hashtag Evolución no Perfección y volvió tendencia mundial, desplazando la narrativa de sospecha hacia una conversación sobre gobernanza adaptativa. Horizonte reaccionó endureciendo presión financiera indirecta, pero el efecto psicológico ya no era el mismo. El Valle no estaba reaccionando por miedo, sino ajustando por aprendizaje. En la escena final, Gael y Adriana observan desde una terraza elevada cómo los nodos del sistema recién actualizado comienzan a sincronizarse con nueva lógica impredecible, no perfecta, pero sólida. Y Gael pregunta en voz baja si esta vez realmente superaron la prueba. Adriana responde sin dramatismo que las pruebas nunca terminan, solo cambian de forma. Y mientras la cámara se aleja, mostrando mapas digitales reconfigurándose en tiempo real, una última notificación aparece en una pantalla secundaria. Un nuevo actor internacional ha comenzado a estudiar el modelo del Valle como posible referencia para reformas estructurales nacionales, lo que significa que la influencia del Valle ya no es marginal, sino sistémica. Y eso abre una puerta más grande y más peligrosa que cualquier ataque previo, porque cuando el mundo empieza a copiarte, deja de observarte, empieza a competir contigo. Y la frase final aparece en negro. La verdadera identidad no se defiende, se demuestra bajo presión constante. La declaración simultánea de los tres bloques no cerró el conflicto, lo multiplicó. En menos de 48 horas, el escenario global dejó de ser un debate filosófico y se convirtió en una competencia silenciosa por legitimidad estructural. El Valle Reformado aceleró reuniones privadas con organismos multilaterales. Ofrecían algo irresistible, un modelo inspirado en participación ciudadana, pero con mecanismos claros de supervisión central. Traducido al lenguaje del poder, innovación sin riesgo. Mientras tanto, el Valle original entraba en su fase más delicada. La descentralización profunda por capas autónomas comenzó a revelar tensiones invisibles. Algunas comunidades operaban con madurez estratégica, otras todavía dependían emocionalmente de la figura histórica de Adriana, aunque ya no tuviera rol formal. La transición no era técnica, era psicológica. Gael detectó un patrón inquietante en los análisis comparativos que circulaban en medios financieros. El Valle Reformado estaba siendo posicionado como puente inevitable entre idealismo y realidad. El original, en cambio, como experimento inspirador pero inestable. La narrativa comenzaba a fijarse. Entonces llegó el golpe inesperado. Un país mediano anunció oficialmente que estudiaría adoptar el modelo del Valle Reformado como base para su Programa Nacional de Participación Digital. No era una potencia mundial, pero el simbolismo era enorme. Por primera vez, una estructura inspirada en el Valle entraba al terreno estatal formal. Las reacciones internas fueron explosivas. Algunos miembros del Valle original sintieron traición. Otros sintieron validación indirecta. Pero lo más peligroso fue la duda. ¿Y si la versión institucional realmente era el paso necesario para escalar? Adriana pidió una reunión cerrada con representantes de las capas autónomas más antiguas. No para dar instrucciones, para escuchar. Durante horas, líderes comunitarios expresaron miedos profundos. Irrelevancia, pérdida de influencia, agotamiento constante frente a estructuras que operaban con recursos infinitamente superiores. Al finalizar, Adriana dijo algo que cambió el tono completo de la conversación. Si nuestro objetivo era convertirnos en estructura dominante, ya perdimos. Si era transformar la forma en que las personas se organizan, apenas estamos empezando. Pero el conflicto no era solo externo. Dentro del Valle original comenzó a emerger una corriente pragmática que proponía una alianza híbrida. Mantener identidad descentralizada mientras se negociaban marcos de cooperación oficial limitados. Gael entendía la lógica. La supervivencia a largo plazo requería cierto grado de reconocimiento. Sin embargo, antes de que cualquier decisión pudiera consolidarse, apareció una filtración devastadora. Documentos internos del Valle Reformado revelaban cláusulas confidenciales en sus acuerdos preliminares. Supervisión algorítmica estatal obligatoria y posibilidad de intervención directa en nodos comunitarios bajo criterios de estabilidad social. No era participación ciudadana plena, era participación condicionada. La noticia explotó en redes independientes. El discurso cambió en cuestión de horas. El Valle Reformado se defendió argumentando que toda integración institucional requiere compromisos, pero la palabra intervención quedó instalada en la conversación pública.
Gael vio una oportunidad estratégica. No para atacar, sino para contrastar. El Valle original lanzó una transmisión global titulada simplemente Autonomía no negociable. No hubo acusaciones directas, solo explicación transparente de cómo funcionaban sus capas autónomas y por qué cualquier mecanismo de intervención externa rompería la coherencia estructural. El impacto fue profundo. Analistas comenzaron a cuestionar si el modelo institucional era realmente evolución o solo adaptación cómoda. Pero entonces el tablero volvió a moverse. Una potencia económica mayor anunció que estaba evaluando ambos modelos en paralelo. No se comprometía con ninguno. Estaba estudiando cuál ofrecía mayor estabilidad a largo plazo. Esa declaración cambió la dimensión del conflicto. Ya no era cuestión de reputación. Era influencia geopolítica futura. Dentro del Valle original, la presión alcanzó un punto crítico. Si querían demostrar resiliencia real, debían probar que podían sostener crecimiento sin colapsar bajo escrutinio global. Las capas autónomas comenzaron a coordinar proyectos transnacionales conjuntos, demostrando interoperabilidad sin jerarquía central. El experimento era audaz. Si funcionaba, probaría que la descentralización no es sinónimo de caos. Si fallaba, validaría el argumento institucional. En medio de esta tensión, Adriana recibió un mensaje inesperado de Sombra. No era confrontación. Era advertencia. El sistema global no teme a las ideas. Teme a las estructuras que pueden reemplazarlo. La frase resonó más allá de cualquier amenaza previa. Porque implicaba algo mayor. Si el Valle original demostraba viabilidad estructural global sin dependencia central, podría desencadenar reconfiguraciones profundas en múltiples sectores. La escena final del episodio muestra 3 pantallas simultáneas. En la primera, el país piloto implementa oficialmente el modelo reformado bajo supervisión estatal. En la segunda, las capas autónomas del Valle original ejecutan con éxito un proyecto internacional sin jerarquía central. En la tercera, la potencia económica mayor convoca a expertos para evaluar cuál modelo representa el futuro sostenible. Gael observa en silencio. Adriana respira profunda y dice la frase que cierra el capítulo. La evaluación paralela anunciada por la potencia económica mayor no fue un gesto simbólico, fue una señal geopolítica. En cuestión de días, think tanks, asesores estratégicos y analistas de riesgo comenzaron a producir informes comparativos entre el Valle original y el Valle reformado. La narrativa dejó de ser ideológica y pasó a ser técnica. Estabilidad, escalabilidad, resiliencia, riesgo sistémico. El Valle reformado jugaba con ventaja en ese terreno. Tenía estructura clara, voceros definidos y acuerdos preliminares firmados. Ofrecía previsibilidad. Y el sistema global ama la previsibilidad. Pero el Valle original tenía algo distinto: comportamiento orgánico bajo presión. Mientras los observadores externos analizaban métricas, dentro del Valle se tomó una decisión silenciosa que cambiaría todo. Las capas autónomas no solo coordinarían proyectos transnacionales, sincronizarían procesos de toma de decisión en tiempo real durante una semana completa, demostrando que podían actuar como red coherente, sin jerarquía central. Era un experimento extremo. Si la sincronización fallaba, el argumento de inestabilidad quedaría probado. Si funcionaba, demostraría que la descentralización puede escalar sin perder coherencia. Gael diseñó un protocolo invisible de monitoreo para detectar microfracturas internas antes de que se hicieran públicas. Adriana, aunque sin cargo oficial, participó en sesiones estratégicas como facilitadora neutral. No imponía dirección. Hacía preguntas incómodas. Mientras tanto, el país que había adoptado el modelo reformado comenzó a experimentar sus primeras tensiones internas. La supervisión algorítmica estatal generó fricciones inesperadas.
Comunidades locales denunciaron retrasos en aprobación de propuestos por criterios de estabilidad. La prensa independiente empezó a cuestionar si la promesa de participación plena estaba siendo filtrada por burocracia digital. Horizonte observaba con atención quirúrgica. Su estrategia no era intervenir directamente. Era dejar que ambos modelos se desgastaran y posicionarse como solución híbrida futura. Pero algo imprevisto ocurrió. Durante el cuarto día del experimento de sincronización, una crisis real golpeó a una de las comunidades más activas del Valle Original, un colapso energético local que requería coordinación internacional inmediata para sostener infraestructura básica. Era exactamente el tipo de situación que críticos usaban como ejemplo de por qué la descentralización podía fallar. La respuesta debía ser rápida, sin comando central, sin orden jerárquica. Lo que sucedió sorprendió incluso a los analistas externos. 3 capas autónomas activaron protocolos de apoyo simultáneamente, redistribuyendo recursos técnicos y humanos en menos de 6 horas. No hubo caos, hubo adaptación distribuida. Los observadores internacionales tomaron nota. La potencia económica mayor solicitó acceso directo para estudiar el mecanismo de respuesta en tiempo real. Era la primera vez que el Valle Original era evaluado no como fenómeno social, sino como arquitectura funcional. Pero el verdadero punto de quiebre llegó al 7º día. El país piloto del modelo reformado enfrentó protestas internas cuando se hizo público que ciertos nodos ciudadanos habían sido temporalmente suspendidos por criterios de desalineación estratégica. La intervención no era masiva, pero fue suficiente para activar alarmas mediáticas. La comparación se volvió inevitable. Orden con intervención. Autonomía con riesgo. La potencia económica mayor convocó una sesión privada con representantes técnicos de ambos modelos. No era anuncio público. Era evaluación real de futuro. Gael representó al Valle Original desde la capa estratégica. No habló de ideales. Presentó datos de resiliencia bajo presión, curvas de adaptación y métricas de compromiso sostenido. Cuando le preguntaron cuál era el mayor riesgo del modelo, respondió sin titubear: la fatiga interna si olvidamos por qué existimos. Esa honestidad cambió el tono de la reunión. Mientras tanto, dentro del valle, emergía una nueva tensión más profunda. Si eran adoptados como referencia internacional, ¿cómo evitar convertirse en aquello que originalmente cuestionaban? Adriana planteó la pregunta en una asamblea global abierta. Si el mundo nos pide estructura formal, ¿podemos mantener el alma sin convertirnos en sistema? El silencio fue largo, porque esa era la verdadera prueba. No ganar, no sobrevivir, sino transformarse sin traicionarse. La escena final muestra 3 movimientos simultáneos. El país piloto revisando cláusulas de supervisión tras presión social. La potencia económica mayor retrasando su decisión final para análisis adicional. Y Horizonte preparando un documento estratégico titulado discretamente: Fase de integración gradual. Gael observa ese último informe filtrado y comprende algo inquietante. La competencia ya no es entre modelos visibles, es entre velocidades de adaptación. Adriana mira el horizonte digital iluminado por miles de nodos activos y dice en voz baja: la pregunta ya no es si resistiremos, es si podremos seguir siendo impredecibles sin perder coherencia. Pantalla en negro. El mapa mundial comienza a redibujarse lentamente. Y esta vez, nadie está completamente en control. La decisión de la potencia económica mayor finalmente llegó, pero no en forma de anuncio tradicional. No eligieron oficialmente al Valle Reformado ni al Valle Original. Eligieron algo más disruptivo. Declararon que adoptarían un modelo experimental híbrido abierto combinando elementos estructurales de ambos, bajo observación internacional permanente. El movimiento parecía diplomático. En realidad, era una prueba global. Si funcionaba, redefiniría gobernanza moderna. Si fallaba, desacreditaría ambas filosofías. Horizonte entendió inmediatamente el peligro. Un modelo híbrido exitoso eliminaría su capacidad de posicionarse como solución futura. Por primera vez, la organización dejó de operar en las sombras y publicó un documento oficial cuestionando la viabilidad técnica del experimento. La tensión escaló a nivel sistémico. El Valle Reformado aceptó participar en el modelo híbrido con condiciones claras de supervisión. El Valle Original enfrentó su momento más complejo. Colaborar significaba influir directamente en una transformación estatal.
Negarse significaba ceder el espacio narrativo. Gael convocó una asamblea global extraordinaria. No era una votación simple. Era una redefinición existencial. Durante horas, comunidades debatieron en transmisiones abiertas. Algunos defendían pureza estructural. Otros argumentaban que si el valle nació para transformar sistemas, este era el momento inevitable. Entonces Adriana habló. No como líder, no como símbolo, sino como una voz más. El poder no siempre corrompe. A veces revela quién eres cuando lo sostienes. La frase cambió el tono completo. La votación fue clara. El valle original participaría en el modelo híbrido, pero con una condición innegociable: total transparencia pública de cada ajuste estructural y derecho permanente de retirada colectiva si la autonomía era comprometida. La potencia económica aceptó. El experimento comenzó. Durante semanas, equipos mixtos trabajaron integrando protocolos de resiliencia descentralizada con marcos regulatorios mínimos. El mundo observaba en tiempo real. Cada error era analizado. Cada ajuste, debatido públicamente. Hubo fricciones. Hubo retrasos. Hubo intentos internos de intervención excesiva que fueron bloqueados gracias a la cláusula de transparencia. Pero algo inesperado ocurrió. El modelo híbrido comenzó a mostrar indicadores positivos: participación sostenida, reducción de tiempos burocráticos y mayor confianza ciudadana en decisiones locales. No era perfecto, pero era funcional. Horizonte intentó desacreditar el proceso señalando vulnerabilidades potenciales. Sin embargo, cada crítica era respondida con datos abiertos. El ataque perdió fuerza. El Valle Reformado también evolucionó, flexibilizando algunas cláusulas tras observar la efectividad de ciertos mecanismos descentralizados. Por primera vez, la competencia dejó de ser guerra fría narrativa. Se convirtió en convergencia gradual. En la escena final, un informe internacional declara oficialmente que el experimento híbrido será replicado en otras regiones piloto. No bajo el nombre de Valle Original ni Valle Reformado, sino bajo un nuevo concepto: gobernanza adaptativa distribuida. El nombre no pertenece a nadie. Gael observa el anuncio en silencio. Adriana mira el mapa digital, donde múltiples regiones comienzan a encender nodos de prueba. Ella sonríe apenas. No ganamos, dice. Evolucionamos. La cámara se eleva, mostrando el planeta cubierto por redes interconectadas, algunas institucionales, algunas autónomas, pero todas aprendiendo del mismo punto de origen. La última frase aparece lentamente en pantalla. Las revoluciones verdaderas no destruyen el sistema, lo obligan a reinventarse. Pantalla en negro. Fin.